me parece que son como particularidades interesantes de esto de, primero, desvincular al sujeto de la discapacidad, ver que ese modelo, esa nueva forma de pensar, ese nuevo paradigma de alguna manera lo impulsa o es impulsado por la persona, por el sujeto con discapacidad, y esta cuestión de vinculación con los derechos humanos y esa disposición al derecho inherente de todas las personas a poder desempeñarse. La cuestión de la autonomía también, esta autonomía con apoyos, ¿no? Que me parece que van configurando una forma también de hacer política y una forma de posicionarse ante la sociedad. Que eso me parece que también, una cosa es el modelo, la política generada en base, la política pública generada en base al modelo médico rehabilitador que todavía tenemos, que todavía hay que modificar, que hay muchos pensamientos que hay que modificar al respecto, y otra cosa es la política pública generada en base al modelo social, que se tenga en cuenta al sujeto con discapacidad y que se haga partícipe del diseño e implementación y evaluación de la política pública al colectivo de personas con discapacidad. Me parece que esas son particularmente cosas muy, muy interesantes, muy importantes. Y en función de esto, Mariano, en Argentina en 2008 se ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. A fines del 90 se ratificó, si no me equivoco, la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación de las personas con discapacidad de la OEA. ¿Cómo se vinculan estas convenciones, estos tratados, con este modelo social que comentaba Gustavo? Y bueno, ¿y qué diferencia hay entre todos los tratados? ¿Por qué existen dos tratados? Bueno, el tratado más conocido es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, pero antes de esa convención, como bien explicaba Mati, en el 1999 en Guatemala, la OEA impulsó una convención interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Fue la primera convención en el mundo que tomó el tema de discapacidad. Antes de esa convención, digo, para hablar de cosas vinculadas que decía también Gustavo, hubo otros tratados, instrumentos internacionales, primero las declaraciones. Por ejemplo, ¿saben cómo se llamaba la primera declaración que tomó el tema de discapacidad en el mundo? ¿Alguien sabe? Pues se llamó, a ver a cómo le va a sonar, Declaración Internacional sobre los Derechos del Retrasado Mental. No pasa un filtro, ¿no? No pasa ningún filtro. Bueno, ese fue la primera declaración de Naciones Unidas en 1971. La segunda, otra declaración que se llamó de los impedidos, derechos de los impedidos. Un poco lo que decía Gustavo, ¿no? ¿Dónde ponemos el foco ahí, Gus? En la persona. ¿Quién es el impedido? Recién, en los 80, empezó a trabajarse lo que llamamos el Programa de Acción Mundial de Derechos de las Personas con Discapacidad y las normas uniformes, acá sí, en el 92, para la equiparación de oportunidades y de trato de las personas con discapacidad. Ya el lenguaje, que el lenguaje construye realidad, está más cercano a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Matías preguntaba cuáles son las diferencias. Es que la Convención Interamericana es una perspectiva de recibir ayuda. Cuando veíamos las películas, cuando leíamos libros, ¿quiénes dan la ayuda? Las reinas, las condesas que salían a repartir a los pobres lisiados, o a los tullidos, como eran los textos, las limosnas. Bueno, en ese mismo contexto, las primeras damas impulsaron la convención con el impulso de medidas programáticas para eliminar la discriminación, el transporte, etc. Pero medidas programáticas, no derecho por derecho, que es la diferencia con Naciones Unidas, de tomamos esos mismos derechos y otros más, violencia, vida independiente, participación política, y los vinculamos, ¿sí?, con la perspectiva de discapacidad, que es lo que hace la Convención Internacional. Ese fue el gran aporte de la Convención Internacional, tomar derechos y ver esos derechos, cuando los queremos desarrollar a las personas con discapacidad, ¿qué barreras tenemos? Gustavo decía, la discapacidad es la relación entre la deficiencia y la barrera. Bueno, en ese derecho de la participación política,
de la educación, de la salud. ¿Cómo hacemos para que podamos disfrutar y gozar de ese derecho en igualdad de condiciones?